porque hemos estado en manos de una verdadera banda, Lourdes. Han hecho un daño tan grande a lo que llamamos república, la han ofendido, la han vilipendiado de tal manera que parece mentira. Estoy seguro que estas cosas no pasan la membrana de la frontera de la Argentina, porque si ocurriese verdaderamente, el mundo tendría que estar escandalizado. Lo que ha pasado lo sabíamos, pero cada vez tenemos corroboraciones más importantes. En la Argentina no tiene nombre. Yo sé que dentro de un rato vas a hacer escuchar, por ejemplo, a Eduardo Valdés, hablando de cómo el caso de los teléfonos encriptados es la punta de un iceberg tremendo sobre lo que fue la AFI de Mauricio Macri al frente del gobierno de las corporaciones. Graciana Peñafort diciendo que le preocupa lo que contó el presidente Alberto Fernández. La AFI le pagaba al procurador Casal el teléfono encriptado. Es absurdo, es inadmisible. Aníbal Fernández, lo vas a tener también, según me adelantaba Julián Capazo, que habría que denunciar, dice, a Macri por sedición. Y a mí me da la impresión de que estuvo clara, abiertamente, en contra de cualquier valor de la República. Mucho énfasis de parte del ministro, que ojalá tenga fuerza él y cada uno de los integrantes del gobierno para accionar desde la política reclamando el procedimiento de la justicia, no señalando rumbo para los fallos, sino para que la justicia se ocupe muy seriamente de esto, que los tiene sin defensa, porque ninguno salió a decir es mentira. Hasta Patricia Bullrich dijo que fue una reunión con mala praxis, esa en la cual se conoció lo que ahora denominamos como la Gestapo macrista. Y Villegas, cuando quedó al descubierto después de ese video, dijo, bueno, en realidad no me representa lo que dije ahí, y hay que ver porque puede estar manipulado el video. Increíble, pero con una prueba tan contundente también tratan de desligarse. Recuerdo que SUTEBA fue ya el primer sindicato que se presentó, pidió ser querellante en la causa, porque fue uno de los más castigados, más perseguidos, y también denunciados en ese prearmado de causas judiciales, ¿no? El lawfare en todos los aspectos. Y también, hablando de investigaciones, la Corte Suprema vuelve a estar en la mira. El próximo 1 de febrero va a haber una marcha, una convocatoria justamente a la Corte Suprema para pedirle la renuncia a los magistrados por la necesidad de una Corte Suprema distinta. Ayer hablábamos con el juez Juan Ramos Padilla y decía, Alberto Fernández debería encabezar esa movilización. Digo, este 2022 nos encuentra también con un reclamo para un sistema judicial tan necesario, pero todavía tan lejano, ¿no? Juan Ramos Padilla es un hombre notable, que no le alcanzó con todo lo que él aportó al mundo del derecho, sino que dio un hijo notablemente capacitado al mundo de la justicia y profundamente ético. Y yo estoy de acuerdo. Esto tiene que ser encarado, como tantas otras cosas, de una manera que se note que es unánime del gobierno y de la gente. La gente no deja solo al gobierno. El gobierno no tiene que dejar sola a la gente en su protesta. Tiene que involucrarse. El cambio en la justicia es imprescindible. Si no, no hay república, porque de todas maneras el poder real sigue dominando en forma muy profunda. Algunos se confunden porque hubo 4 o 5 fallos que solamente hicieron justicia y que da la impresión a muchos que, bueno, ahora entonces los jueces, porque cambió la política, cambiaron de actitud. Y en el fondo de la cuestión, para nada es así. La justicia sigue en manos de lo que llamamos el poder real, integrado por los medios y por las organizaciones políticas de la derecha. Así que esa marcha, esa mirada a la bochornosa, vergonzosa Corte Suprema. El otro día apareció Rosati a nombre de Clarín, evidentemente contestándole al gobierno diciendo, cuando quieran hablar, hablamos. Es una vergüenza hasta la expresión, pero sobre todo que lo diga de esa manera. Claro. Rosati ya es un hombre directamente pendiente de lo que a Clarín le importa, para decirlo de una manera delicada, porque él sabe que está en un lugar donde nunca debió estar y que la protección que puede tener, mucho más que la política del PRO, es la de los medios de comunicación, y entonces se recuesta a ellos como una forma de pelear contra el gobierno.
Pero no solo Rosati, no hablemos de Rosenkrantz, que está escondido, ya creo que le da vergüenza asomarse, ni de Lorenzetti, ni de Maqueda, que simplemente es un vaqueano que vive cómodo en ese mundo de la Corte Suprema, acompañando ahora esto y más tarde lo otro y sobreviviendo. Pero es un tema muy interesante, por cierto, Lourdes, que miremos en forma permanente a la Corte Suprema. Y como si fuese un mensaje, ¿no?, para desafiar a la sociedad y al sistema democrático. Ahora está veraneando Rosenkrantz en el mismo country exclusivo en el sur, en Villa Langostura, con el expresidente Mauricio Macri, ¿no? Como también un mensaje mafioso de miren que todavía seguimos activos y tenemos mucho por hacer. Otro de los grandes temas hoy, Víctor Hugo, se reúne el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una convocatoria en el marco institucional para hablar con todos los gobernadores del país cómo avanzan las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. La oposición pataleó y dijo, no, nosotros no queremos ir porque es un encuentro político, vayan al Congreso. Es la misma oposición que días atrás rechazó el presupuesto, nos dejó a la República Argentina sin ley de leyes, como se la conoce, pero bueno, hay quiebres porque en Juntos por el Cambio también se dividió y el gobernador Morales ya acordó con el presidente un encuentro con representantes de gobernaciones, de provincias para los próximos días. Esto también se da en el marco de lo que se espera para este año 2022. El gobierno no puede apartarse, y no creo que lo vaya a hacer, de 3 o 4 elementos fundamentales. Uno es que tiene razón. El proceder del Fondo Monetario Internacional es una vergüenza. Haberle prestado en las condiciones que lo hizo el dinero al gobierno argentino y luego hacer la vista gorda con el desastre que con ese dinero cuantioso, único en la historia de la humanidad, hizo el PRO. El gobierno sabe que tiene razón y representa intereses inmediatos de la gente a la salida de la pandemia. Comer, vestirse, darse los elementos de los derechos humanos elementales a los que hay que tener acceso, y no lo puede hacer con un mal acuerdo. Por lo tanto, el gobierno, yo hace mucho tiempo convencido, va a proceder bien en este tema, porque un fracaso sería una verdadera debacle, y fracaso sería hacer las cosas como ahora las quiere el fondo. A medida que pasa el tiempo, a mí me aterroriza ciertamente ver que el fondo se va haciendo fuerte otra vez. Empezó con mucha timidez, no sabemos que el dinero se lo dimos para que ganara las elecciones, que hubo errores, vamos a investigar cómo se dio ese préstamo, qué hizo Macri con el dinero. Estaban por ahí, pero de vez en cuando dejan claro a través de Clarín o de La Nación y de los diarios económicos internacionales que ellos van a querer cobrar la deuda de todas las maneras, y siempre dentro de la que sea más parecida, en lo posible, a cómo hace las cosas el Fondo Monetario Internacional. Tengo fe y al mismo tiempo tengo un poco de miedo, porque si hubiera un fracaso del gobierno en la relación con el fondo, de verdad que toda simpatía que se pueda tener por el gobierno estaría perdida. Hablabas de la necesidad de la economía, la macro, para que en la micro llegue a toda la población, ¿no? Por lo menos a la mayoría, porque una minoría nunca tiene problemas económicos. ¿Sabés, Víctor Hugo, que se está negociando por estos días a contrarreloj cómo va a ser el esquema de los precios cuidados? Porque el 7 vence, en 2 días vence el esquema de los congelados, casi 1.500 productos, y hay unos preacuerdos con las 7 empresas de productos de mayor consumo en el país, pero todavía no está cerrado. El control de precios va a estar presente. ¿Crees que las empresas van a acompañar al Ejecutivo este año? Van a acompañar retobados, haciendo trampa, nunca van a jugar limpio, porque ni siquiera lo saben hacer. Tienen un comportamiento muy en contra de la gente, muy abusivo en su posición dominante. Lo vemos en forma constante. Sucede en el mundo, pero como en ninguna otra parte en la República Argentina. Ahí también el gobierno tiene un gran desafío, porque no alcanza con pedirle, no alcanza solamente con acordar, también hay que mandar, también hay que hacer las cosas como el gobierno sabe, pero muy claramente que las tiene que hacer. Después está el animarse, y yo confío que sí. Feletti empezó con mucho énfasis, tiene que haber más respaldo
de las voces del gobierno. En el gobierno se manejan muchas veces, hasta frente a las críticas de la mafia mediática, cada cual por su lado. Y yo creo, como dijo el doctor Goyan, que tendrían que estar más atentos a salir de la manera más unánime posible a decir lo que corresponde sobre cada uno de estos temas. Y cuando Feletti está en la pelea con los precios, todos tendrían que participar en cada reportaje, en cada lugar, haciendo notar que el control de precios, primero que existe hasta en los Estados Unidos, cuna de todo lo que llamamos el neoliberalismo. Allí hay control de precios en estos momentos y hay una pelea tremenda con sectores monopólicos como los de la carne, por ejemplo, porque el 85% de la faena de la carne en Estados Unidos lo hacen 4 empresas. Esas cosas nos pasan también a nosotros y en algún momento hay que poner el énfasis necesario. Claro, eso trae problemas, trae enfrentamientos, hay que estar dispuesto a confrontar con lo que sea cuando se está defendiendo el pueblo y se está en un lugar en el que yo los invito siempre a los hombres de gobierno, están en un lugar donde ya llegaron a todo, ya no pueden esperar algo mejor, algo superior. En consecuencia, la vida está hecha. Ahora hay que entregar todo lo que sea vocación de servicio, porque si no lo hacen ellos, quienes con un poco de poder, porque el poder político es poco, pero es poder, podrían hacerlo. Bien lo mencionabas, Víctor Hugo. En Estados Unidos Joe Biden dijo, ojo, el precio de la carne está aumentando por los oligopolios, se está inyectando dinero hasta con $1.000 millones, ¿no?, a los pequeños productores, y no quiero dejar pasar recordar que ya los 7 cortes populares no se van a poder exportar hasta fines del año 2023. También se publicó esa resolución esta semana y ya activó la mesa de enlace, dice, ojo, el 8 de enero vamos a marchar. Ya empezaron las críticas y los empiezan a acorralar al Ejecutivo. Por eso decías la fortaleza y la fuerza que tiene que demostrar el Ejecutivo. Otro tema, cortes de luz. Sabés que hay familias en barrios, sé que seguís el tema a la distancia, hay barrios que desde el 21-22 de diciembre están sin servicio eléctrico. Algunos sectores empiezan a decir, ¿y si volvemos a pensar en estatizar o en nacionalizar y ver o revisar por lo menos las concesiones de las empresas como Edenor o Edesur? ¿Vos cómo lo ves? Hay que hacer un gran esfuerzo porque todos estos temas se convierten en una confrontación también muy difícil de llevar adelante. Cuando vos hablabas de los cortes de carne, sí, los 7 cortes que van a tener precio fijo hasta, es decir, que no van a ser exportados, no me equivoqué con lo de precio, hasta fin de año, han tomado una decisión. Porque si se vive consensuando se hace muy difícil, pero también es verdad que cada medida que toma el gobierno frente al establishment se convierte en un gravísimo problema. Creo que hay que darle a los privados, ya que están allí, la posibilidad de que hagan las cosas bien, de que hagan las cosas ganando lo que hay que ganar, y cuando se trata de nada más que empatar, que empaten, porque son todos inmensamente ricos y han hecho muchísima diferencia. Con el 10% de lo que ganaron en los tiempos del macrismo, están cubiertos para sus chosnos, ya para los nietos de sus nietos, con lo cual tendrían que tener el decoro de ajustarse un poco a esto. Hay que buscarlo, hay que procurar que las cosas sean de esa manera, y si no, efectivamente surgirá la discusión de si puede estar en manos privadas algo tan pero tan importante como todo esto referido a la energía, en un mundo que tiene a la energía, mirá lo que pasa en Europa, claro, como un hecho fundamental de la vida de las sociedades. Así que también por ahí importa muchísimo la firmeza y aquello de le duela a quien le duela. Pero primero, si se puede dar una oportunidad de cómo se tienen que hacer las cosas, de cuánto tienen que invertir, acordar cuánto van a invertir, bueno, ¿cómo lo van a hacer? Siguen ustedes, pero ¿cómo lo van a hacer? Que sean ellos los que tengan que dar explicaciones, y no el gobierno a ellos, diciéndoles todo el tiempo, no, lo que pasa es que la pandemia, que la gente, que no estamos bien económicamente, etcétera, etcétera. Siempre pidiendo del lado del poder político. No, que sea el poder real el que también tenga que pedir lo suyo ante el poder político.
Tantos temas, Víctor Hugo, para este comienzo de año. Si te tengo que preguntar a vos, porque estuvimos compartiendo con los oyentes también, deseos, ¿qué esperás y qué querés para este 2022? Espero que el gobierno, porque eso será bueno para todos los argentinos, pueda sortear la tremenda dificultad. Hay que hablar en plural cuando se dice dificultad, que significa tener en contra todo, absolutamente todo lo que no sea el pueblo. Por eso el pueblo tiene que estar con el gobierno. En contra del gobierno está la embajada de los Estados Unidos con un embajador que es una vergüenza y que yo espero el poder político lo llame a ese embajador en la próxima incursión que haga para decirle, señor, esto no es así. Hay que tener ese tipo de coraje. Tiene en contra a los medios de comunicación absolutamente mafiosos que se mueven dentro de la Argentina. Hace unos días vi en la tapa a una diputada que dio quórum y que había sido electa por Juntos por el Cambio. El escrache de la mafia de Mañeto en la tapa de Clarín es una cosa inadmisible, increíble, que no se puede creer. Ahí sufrí, ¿ves? Porque quería por lo menos una posibilidad de hacer una catarsis frente al dolor que esto me provoca, porque lo hacen desde la mayor impunidad. Tiene enfrente a serviles claramente determinados por las corporaciones en la política. Estamos hablando del PRO y del radicalismo. Tiene en contra la pandemia, tiene en contra la reaparición de la pandemia, tiene en contra el estado del mundo en medio de esta pandemia. Yo vi en París tantos taxis como nunca en la vida. No hay en esa ciudad taxis que estén girando como en Buenos Aires. Reapareció eso. Se ve que cada uno que quedó sin trabajo, con el autito pequeño que tenía, porque hay autos en los que ni cabés, se lanzaron a por lo menos luchar por la diaria con un taxi, y ahora sobran las TET de taxis, como le dicen ellos. Las cabeceras de taxi tienen filas de 40 taxis en cualquier lado, y además muchísimos andan dando vuelta. El mundo está en muy serios aprietos económicos, y eso también le juega en contra a la Argentina. O sea, no hay un solo factor que no sea las ganas de hacer las cosas bien, la necesidad de salvar al pueblo y que el pueblo ayude a que lo salven apoyando a un gobierno que tiene todas estas contras. Habrá que dar la pelea. Y como ves, la pelea es muy difícil y no tiene pronóstico posible. Bueno, cada vez